gracias por acompañarnos en esta emisión de En Contrapunto. Yo soy Itzbel González y es un placer tener en el estudio a Ernesto Alarcón. Él es el creativo de un proyecto que se llama La Madeja de las Ideas. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de siempre de estar en tu programa con tu selecto auditorio. Muchísimas gracias, Ernesto. Oye, platícame un poco acerca de este proyecto, que bueno, ya tiene un tiempo aquí en Cancún, ¿verdad? Sí, estamos ya cumpliendo el 7º año e iniciando el 8º de estar aquí en Cancún. Y La Madeja de las Ideas es un proyecto que nace con una misión, que es la de allegar las artes plásticas para todos. Ese es incluso nuestro lema. Sí, o sea, incluso cuando nada más dibujas palitos, bolitas, o sea, tú haces de las manos de tus alumnos algo para crear, ¿verdad? Sí, fíjate que esa referencia que haces a las manos es una referencia que hacemos comúnmente pensando que se dibuja con las manos. Y resulta que las manos son solo el último canal de comunicación entre yo, mi mente, mi corazón y el papel, o el lienzo, o lo que usemos. En realidad, la habilidad para dibujar primero y pintar después no está en la psicomotricidad que pueda yo tener o desarrollar, o el toque, o esto, ¿no? Cada quien tiene una manera de hacer con las manos lo mismo. La diferencia o el punto clave está en cómo vemos, que es el origen de la información para lo que yo voy a después dibujar o pintar. Entonces, la propuesta que hacemos y la misión que cumplimos es precisamente esa, hacer de las artes plásticas una actividad para todos. Nosotros lo hacemos con un proceso que nos permite que cualquier persona, a través de la aplicación de un sistema, le permita en solamente 24 horas de clase conseguir pasar del dibujo bolitas y palitos. Palitos y palitos. Que es lo común y lo que reconocemos que podemos hacer. Y a veces la gente me dice, es que yo solo dibujo palitas y bolitas como niño, porque esa es un poco mi analogía, como niño. Y yo les digo, eso es muy lógico, porque cuando eras niño te dejaron de enseñar a dibujar. Y entonces algo que no han continuado enseñándote no veo por qué tenga que ser diferente. Y pareciera de pronto como que es así hasta vergonzoso y medio ofensivo que yo dibuje como niño, porque pareciera ser que por un proceso lógico entonces yo me atoré en la infancia en esa parte de mi saber hacer. Todas las demás inteligencias se han ido educando en la escuela y a través de un proceso Menos esa. que permite que las personas sean inteligentes, ¿no? Que tengan conocimientos. Pero esta parte de estas otras inteligencias, vamos a definirlo así, queda sin atención. Y entonces, pues sí, lógicamente yo dibujo bolitas y palitos porque eso es hasta donde llegué. Ahora, el proceso no es un proceso, digamos, normal de aprendizaje en donde a mayor esfuerzo y mayor tiempo yo obtengo un objetivo mayor o crezco mi objetivo de conocimiento. Aquí el conocimiento aparentemente se da de facto y de un solo golpe y en bien poquito tiempo, por eso solo usamos 24 horas de clase para completar el sistema que me permite dibujar bien. Porque lo que hacemos no es un nuevo aprendizaje, sino es reorientar ciertas habilidades que ya todos tenemos para que entonces yo las aplique específicamente en la actividad de dibujar. Y entonces yo paso de 0 o menos lo que sea, a dibujar sin problemas los temas más difíciles como son las manos y los retratos. Sí, claro, los rostros, ¿no? Son muy difíciles. Exactamente, eso es lo que creemos, porque aquí de lo que se trata es de pronto ir contra ciertas creencias que se han ido continuando a través del tiempo, creencias como el que para yo poder dibujar o pintar necesito unos dones especiales que si yo los traje al nacer, lo voy a hacer, ¿no? Y si no, pues ya me fregué, ¿no? Y no, en realidad son habilidades con las que nacemos todos, pero lo que no habíamos encontrado era cómo hacer que en todos esas habilidades se desarrollaran lo suficientemente bien como para poder dibujar bien, ¿no? Y entonces resulta que dibujar es una habilidad con la que nacemos sin saber hacerlo, igual que caminar, hablar, andar en bicicleta, sí, claro, nadar, ¿no? Son habilidades con las que nacemos, pero no las tenemos desarrolladas y nos tienen que enseñar a caminar, a hablar, a nadar, a andar en bicicleta. Pero yo no he conocido una sola persona, un solo ser humano, que naciendo con una psicomotricidad normal y apta, no aprenda a caminar.
¿no? Claro. Como si de pronto llegara aquí alguien arrastrándose y dijéramos, ¿y por qué se arrastra? Y decimos, pues es que nunca aprendió a caminar. Le No, enseñaron, jamás pero en la no vida, aprendió. claro. Pues no, ¿no? Todos, y hasta después parece que es natural que los seres humanos caminemos y erguidos. Y no es cierto, es todo un proceso de aprendizaje en donde yo aprendo a manejar mi cuerpo con una inteligencia espacial que es la que se encarga de poderme decir qué es el equilibrio y cómo no caerme. Y eso lo aplico Sí. después en la bicicleta y adquiero esas habilidades que son Efectivamente. complejísimas, además, porque andar en bicicleta no es fácil, o Sí, no es manejar un cualquier carro, cosa, ¿no? claro. Es conjuntar un montón de habilidades y de acciones que en su conjunto me dan como resultado que yo sepa andar en bicicleta o me caiga, ¿no? De la misma forma es como tú Exactamente. haces que puedan seguir con ese aprendizaje, vamos. ¿Cómo introduces el sistema a las personas, a los cancunenses? ¿Cómo haces que crean en tu sistema? Porque sí está difícil, ¿estás de acuerdo? O sea, tú vas a decir, mira, estás haciendo esto y vas a terminar haciendo esto, te van a decir, no me digas, o sea, ¿cómo? ¿De qué forma, no? Es bien difícil de creer porque parece de pronto imposible. Porque si es algo que me han dicho durante toda mi vida que no puedo, o que solo unos cuantos pueden. Y entonces, pues yo ya tengo una suerte de resignación. Entonces viene Ernesto y dice, yo te enseño a dibujar sin problema alguno en 24 horas. Y pues me dicen, no te creo, ¿no? Bueno, lo que hemos tenido que hacer es garantizar el resultado. Esto lógicamente tiene un costo, ¿no? Implica pues mantener el local, ¿no? Material, todo esto. Y lo que hacemos es que la persona pues lógicamente paga, ¿no? Pero si en 24 horas de clase no consigue el resultado que nosotros ofrecemos, pues le regresamos su dinero, ¿no? Cosa que de ninguna otra manera se había podido hacer y que además también suena difícil de creer. Claro. O sea que si no aprendo a dibujar bien, ¿me van a regresar mi dinero? Entonces la postura de la incredulidad lógica y natural, pues pasa a una sospecha, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues yo voy, invierto 24 horas, total, si no aprendo, me regresan mi dinero. ¿Qué puedo perder? Fíjate, es el equivalente a un día de tu vida, 24 horas nada más. Y yo sí le regalo 24 horas a alguien que me asegura que puedo hacer algo que yo, como todos los seres humanos, porque es muy difícil encontrar a alguien que le digas, ¿no te gustaría aprender a dibujar y a pintar? Y en el fondo de su corazón, aunque me digan que no, sé Sí que quieren, sí. claro. Entonces, es difícil encontrar a alguien que no quiera, ¿no? Y depositarle 24 horas a cambio de quizá nada, porque lo único que voy a perder son 24 horas de mi vida, que es nada, me abro la posibilidad de empezar a hacer algo que toda mi vida he querido hacer, que he sospechado, que me gusta, que cuando veo que alguien lo hace, porque eso pasa con el dibujo Con y la arte, pintura, sí, ¿no? claro. Tú ves a alguien que está dibujando con esa pasión, o sea, como que se hace una sola cosa con eso que se llama dibujar o pintar, y uno en el fondo de su corazón dice, yo quisiera hacer eso, pero no puedo. Claro. Yo quisiera aprender a hacer eso, pero no sé cómo. Yo quisiera hacer eso y aprenderlo, pero no sé dónde. Y entonces Claro. nosotros venimos a cubrir todas esas preguntas, ¿no? Ajá. De cómo, dónde y con quién, que somos nosotros, cómo a través de un sistema garantizado y en dónde, pues en la madeja de las ideas. Oye, ¿y cómo ha evolucionado la madeja de las ideas? Yo creo que sí, también te conocí hace 7 años precisamente. Sí, tuvimos la sí suerte, me acuerdo claro. el sistema que aplicabas y todo lo que decías. Me acuerdo que tenías un grupo pequeño de jóvenes que estaban apenas aprendiendo. ¿Cómo ha crecido de 7 años a la fecha la madeja de las ideas? Pues ha crecido con mucho gusto, iba a decir con mucho esfuerzo, pero la verdad es que no, porque esto es tan dúctil, tan normal, tan sencillo y simple, que hace que pues, sea un sistema en donde no hay que esforzarse, ¿no? Solamente hay que dejarse llevar por lo que hay que hacer y el resultado se da, ¿no? Y en cuanto a crecimiento, pues hemos crecido, ¿no? Sobre todo en lo que es para nosotros más importante, que son las personas. Y entonces pasamos de esos pequeños grupos que tú tuviste la oportunidad de conocer y que nosotros tuvimos la oportunidad de que nos visitaras, pues a, no sé, más de 1000 personas que han pasado por el sistema, ¿no? Ay, qué bárbaro. Y lo impresionante es que ninguno ha dejado de aprender. Todos han aprendido. Incluso una chica que vino de México, porque nos encontró, ¿no? Vía Facebook, y nos empezó a preguntar, oye, y esto y así, ya. Y entonces si yo voy a Cancún y te doy 24 horas, ¿tú me enseñas a dibujar? Le dije, sí. Me dice, pero tengo poco tiempo. Le dije, vente una semana, y de lunes a sábado trabajamos 4 horas diarias, son 6 días, 24 horas,
y te vas aprendiendo a dibujar, sabiendo dibujar. Y decía, pues bueno, voy y lo pruebo, ¿no? Efectivamente vino, lógicamente aprendió a dibujar. Y el viernes en la noche, ya casi a punto de terminar su curso, me preguntaba así como con cierta vehemencia, ¿no? Es que me decía, ¿a cuántos les has enseñado? Y le digo, pues ya no sé cuántos, ¿no? Tanto de Cancún como de otras partes del país. Y me decía, pero dime que ha habido uno o una, lo que sea, que no aprendió, uno al que le dijiste, híjole, de veras, y gracias no por pudiste. participar. Pero... Sí, exacto, ¿no? Porque me decía, a ver, lo lógico es que de un grupo que aprende algo, pues uno al menos no aprendió, ¿no? O lo repruebas, o vuelve a cursar, o no es apto, no sé, algo le decimos a uno. ¿Y qué le dijiste? No. No hay ninguno, no ha habido ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a la cuestión esencial de esto, ¿no? Que es una cuestión inherente al ser humano. Entonces todo el que tenga células y neuronas con una psicomotricidad normal va a aprender a dibujar, ¿no? Oye, ¿y has tenido alumnos que, por ejemplo, se han dedicado al arte después de tomar los cursos? Sí, por supuesto. Esa es la otra parte del crecimiento que más nos congratula. Que vemos como personas que de pronto se dedicaban a cosas tan distantes del arte como trabajar en la administración de un tiempo compartido, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común aquí. ¿Y dónde son sus oficinas normalmente? Pues en las partes más bajas de los hoteles y hasta allá escondidos, ¿no? En un cubículo encerrados todo el día y haciendo contratos y cuestiones numéricas, ¿no? Y entonces de repente se acerca a nosotros y empieza a aprender a dibujar primero. El chiste es que el panorama de las artes plásticas es así, sí, claro, ¿no? Y entonces empiezan a dibujar y se empieza a abrir el panorama, ¿no? Y entonces ya una vez que sabes dibujar dices, ¿y ahora qué más puedo hacer? Bueno, pues, ¿qué técnica quieres conocer? Y en la medida en que conoces más técnicas, el panorama se te va abriendo, al grado de que estas personas, si lo quieren o quien quiere trabajar con nosotros, si lo que quiere es eso, puede volverse un artista plástico que pinte lo que quiera y en la técnica que quiera. Y entonces el panorama es abierto así. ¿Por qué? Porque el artista plástico convencional pinta lo que puede y en la técnica que conoce, ¿no? Y entonces de pronto nos nos topamos con personas muy especializadas en un tema y una técnica, ¿no? Pero dices, oye, ¿y no me puedes hacer uno así en tal técnica? Y dicen, no, lo mío es esto. Es esto. ¿No? Y entonces cuando el panorama se te empieza a ver así y logras allegarte 2, 3, 5, las técnicas que quieras, entonces el panorama se abre enormemente. Claro. Y de pronto una persona con ese principio laboral llega, empieza a transformarse, porque de hecho es una transformación, y de pronto empieza a dibujar y después empieza a conocer técnicas y pinta y después empieza a pintar y después llega alguien y le dice, me gusta tu pintura, te la compro, ¿no? Porque eso de que el arte no se vende o que no puedes vivir del arte es un paradigma que se ha roto, ¿no? Y entonces dice, pues sí, te lo vendo, ¿no? Y a veces llegan y me dicen, profesor, me compran el cuadro, ¿cuánto lo vendo? Y después sí, obviamente no saben nada del respecto. Claro, es otra de las capacitaciones en las que tenemos que trabajar para que sepas valorar tu arte, le sepas poner precio, lo sepas vender, lo sepas exhibir. Nosotros hacemos y tratamos de hacer muchas exposiciones porque eso también nos foguea en otro quehacer que es, esta es mi obra, esta es mi pintura, pero también esta es mi exposición, mi exhibición, cómo lo presento, cómo observo la interacción del espectador con mi obra, porque eso también me nutre, ¿no? Y todo eso lo trabajamos nosotros. Entonces, de repente ver que esa chica que trabajaba en esa fuente laboral pues, no es nada bonito de pronto para uno, ¿verdad? Y de repente empieza a vender y de repente dice, pues puedo dejar esta chamba y empezarme a dedicar a esto porque resulta que la venta de mi obra empieza a agarrar un ritmo. Por supuesto. Y se van al extranjero. O sea, se han ido a... Y tenemos artistas que ahora viven en el extranjero, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en X lugares, donde gracias a este trabajo encuentran oportunidades, van, prueban suerte, lo logran, pues porque una obra de esa calidad, que es como lo que conseguimos hacer, pues se vende.
Oye, excelente. Mira, se nos está acabando el tiempo, Ah, pero qué me lástima. encanta. Sí, no, bueno, siempre como que las pláticas entre tú y yo siempre se nos hacen demasiado cortas. Sí. Pero sí sería muy bueno traer ejemplos Ujú. de personas que, bueno, se han dedicado al arte gracias a todo lo que, el sistema que les has enseñado. Y me encantaría que sea muy próximamente. Claro, con muchísimo gusto. De hecho, quien quiera puede ir viendo cosas, ¿no? En Manejo de las ideas. lamadejadelasideas.com, Ajá. que es nuestro sitio web, o en Facebook, también ahí tenemos Ajá. cosas y obras y demás. Y por supuesto vamos a traer evidencias y Va, a personas, perfecto. ¿no? Claro, Que claro. digan, sí es cierto, Sí, sí sí, sí, sí lo claro. hice, ¿no? Que nos cuenten su Perfecto. experiencia, eso va a estar Bueno, padre. me encantaría. Muchísimas gracias por estar con No, al nosotros. contrario, y ustedes que nos están acompañando, dense la oportunidad. Es lo único que hay que hacer. Darse Darse la una pequeña oportunidad. Lo oportunidad, único que pasa es efectivamente. hacerlo. Ok, muchísimas gracias. Al contrario, Gracias a gracias a ustedes ti. por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición.